Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 de la materia de igualdad e inclusión. Hablaremos en este tema, pues un podcast sobre la violencia de género y los retos de la igualdad e inclusión. El equipo está conformado por Kevin, Sofía, Yamilet, Eric, Leonardo y un servidor, Omar. Bueno, dicho esto, comencemos. Introducción. Bueno, vamos a empezar. La violencia de género es un fenómeno profundamente arraigado en las estructuras sociales y culturales en todo el mundo. Esta forma de violencia, que afecta desproporcionadamente a mujeres y personas de género diverso, se manifiesta de diversas maneras, incluyendo la violencia doméstica, la violencia sexual, la trata de personas y el acoso sexual, entre otros. A pesar de los avances de la concienciación y la legislación, sigue siendo un desafío grave y persistente que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los retos de la igualdad e inclusión se presentan como un imperativo urgente en la sociedad contemporánea. A pesar de los esfuerzos por promover la igualdad de género e inclusión racial, étnica y social, persisten desigualdades y discriminaciones profundamente arraigadas en todos los ámbitos de la vida. Estos desafíos se reflejan en la falta de representación de la política y el liderazgo, las disparidades salariales, la exclusión social y la discriminación sistemática en diversos contextos. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es la violencia por razón de género, que esto se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra poblaciones LGBTQ+, al referirse a la violencia relacionada con las normas de la masculinidad, feminidad o a las normas de género. Tipología de violencia por razón de género. Violencia física: todo acto que causa daño corporal no accidental a las mujeres, usando la fuerza física o algún otro medio que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Violencia psicológica: el acto u omisión que trasciende la integridad emocional o la estabilidad psicológica de las mujeres, pueden causar la víctima depresión, aislamiento, devaluación de su autoestima e incluso el suicidio. La violencia digital son aquellos actos de violencia por razón de género cometidos en parte o totalmente cuando se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación. Plataformas de redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas vía teléfono celular que causen daño psicológico o emocional, refuercen los prejuicios, dañen la reputación, causen pérdidas económicas o planteen barreras de participación en la vida pública o privada de la víctima. Violencia económica: es toda acción o omisión de la persona agresora que afecta la supervisión económica de la víctima a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso económico o la percepción de un salario menor por igual trabajo en un mismo centro laboral. La tipología de violencia por razón de género. La violencia patrimonial: la acción o omisión que dañe intencionalmente el patrimonio de las mujeres o afecte la supervivencia de la víctima puede consistir en la transformación, sustracción, destrucción,
retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Violencia política. Es toda acción o omisión incluida de la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto resultar, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Violencia sexual. El acto que degrada o daña la sexualidad de la víctima, atentando contra su libertad, dignidad e integridad. Violencia obstétrica. Es toda conducta o omisión por parte del personal de servicios de salud que tenga como consecuencia la pérdida de la autonomía y la capacidad de la mujer para decidir liberalmente sobre su parto y sexualidad. Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres de producto de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado, conformado por el conjunto de conductas misóginas que culminan en la privación de su vida por razones de género. Problemas de violencia de género en el contexto mexicano. En el contexto mexicano, la violencia de género presenta una serie de problemas significativos que afectan a mujeres y niñas en todo el país. Algunos de estos problemas incluyen feminicidios. México enfrenta una crisis de feminicidios, especialmente en estados como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chihuahua y Guerrero. A pesar de los esfuerzos para combatir este problema, las tasas de feminicidio siguen siendo altas y muchas de estas muertes quedan impunes. Violencia doméstica. La violencia doméstica es un problema extendido en México con altos niveles de agresiones físicas, sexuales, emocionales y económicas por parte de parejas íntimas. Muchas mujeres enfrentan dificultades para denunciar la violencia y obtener ayuda debido al miedo, la falta de recursos y la falta de apoyo de las autoridades. Acoso sexual. El acoso sexual es un problema común en México, tanto en espacios públicos como en el lugar de trabajo. Las mujeres enfrentan el riesgo de acoso callejero, acoso en el transporte público y acoso laboral, lo que puede tener un impacto significativo en su seguridad y bienestar. Impunidad y falta de acceso a la justicia. La impunidad y la falta de acceso a la justicia son problemas persistentes en los casos de violencia de género en México. Muchas víctimas enfrentan obstáculos para denunciar los abusos y obtener justicia debido a la corrupción, a la falta de recursos y la falta de apoyo por parte de las autoridades. Diversidad sexual. Para hablar de igualdad e inclusión de manera completa y efectiva, es fundamental comprender y abordar el tema de la diversidad sexual. La diversidad sexual se refiere a la amplia gama de orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género que existen dentro de la sociedad. Esto incluye, entre otros, a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y asexuales, LGBTQIA+. Discriminación y exclusión. La discriminación y la exclusión basadas en la orientación sexual o la identidad de género son formas de violencia por razón de género y constituyen una grave violación a los derechos humanos. Las personas LGBTQI+ enfrentan desafíos adicionales debido a la discriminación, la estimación y la falta de reconocimiento de sus derechos en muchos contextos sociales
legales y políticos. Igualdad e inclusión. La igualdad e inclusión se refiere a la promoción de derechos iguales y la creación de entornos seguros, respetuosos y acogedores para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Esto implica reconocer y respetar la diversidad de experiencias y vivencias de las personas LGBTQI+, y trabajar activamente para eliminar la discriminación, la exclusión basadas en la orientación sexual o la identidad de género. Conceptos de igualdad e inclusión. Igualdad. La igualdad es el estado de ser igual, especialmente en estatus, derechos y oportunidades. Igualdad significa que cada individuo o grupo de personas reciben los mismos recursos y oportunidades, independientemente de sus circunstancias. Inclusión. La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. Retos de igualdad e inclusión. Los retos de igualdad e inclusión pueden variar dependiendo del contexto y la ubicación, pero algunos comunes incluyen la discriminación basada en género, raza, etnia, orientación sexual o identidad de género. Además, la falta de acceso equitativo a oportunidades educativas, laborales y de atención médica también representa un desafío significativo. Otros retos incluyen la falta de representación de grupos minoritarios en posición de liderazgo y la persistencia de estereotipos, prejuicios en la sociedad. Reflexiones sobre la violencia por razón de género y los retos de igualdad e inclusión. La violencia de género es un problema profundamente arraigado en nuestra sociedad que afecta a personas de todas las edades, razas, religiones y clases sociales. Requiere una reflexión seria y continua para abordar sus causas subyacentes y encontrar soluciones efectivas. Es crucial educar sobre el respeto mutuo, la igualdad de género y la importancia de denunciar cualquier forma de violencia. Además, es fundamental que las instituciones y la sociedad en su conjunto brinden apoyo y protección a las víctimas, así como promuevan cambios culturales que eliminen la tolerancia hacia la violencia de género. La igualdad y la inclusión son pilares fundamentales para construir una sociedad justa y próspera. Reconocer y valorar las diferencias individuales, ya sea en términos de género, etnia, orientación sexual, capacidad física o cualquier otra característica, nos enriquece como comunidad. Es crucial promover políticas y prácticas que garanticen igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen o condición. Fomentar el diálogo abierto, al respeto mutuo y la empatía nos ayuda a construir un mundo donde cada individuo pueda alcanzar su máximo potencial, contribuyendo así al bienestar colectivo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Turrubiates y esta es la conclusión que nosotros tenemos como equipo. La violencia por razón de género es una manifestación grave de desigualdad y discriminación que persiste en todo el mundo, afectando a millones de personas, especialmente a mujeres y personas de género diverso.
Abordar la violencia por razón de género y promover la igualdad y la inclusión requiere un compromiso colectivo y sostenido en todos los niveles de la sociedad. Es un desafío complejo y multifacético que exige acciones concretas y continuas para construir un mundo donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación y puedan alcanzar su pleno potencial en igualdad de condiciones. Bueno, terminada la presentación, pasaremos a presentar videos sobre lo que es la igualdad y la inclusión y sobre la violencia de género, para hacer conciencia de estos temas. Se denomina inclusión a toda actitud política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que éstas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad puede ofrecer. La inclusión social es la tendencia a posibilitar que personas en riesgo de pobreza o de exclusión social tengan la oportunidad de participar de manera plena en la sociedad y así pueden disfrutar de un nivel de vida más adecuado. La inclusión social se preocupa especialmente por personas o grupos de personas que se encuentran en situaciones de carencia, segregación o marginación. Son especialmente susceptibles de exclusión personas o grupos de personas en situación de precariedad o pertenecientes a un colectivo particularmente estigmatizado, ya sea por su origen étnico o religioso, su género, su condición física u orientación sexual, entre otras cosas. Por ejemplo, en Argentina, hasta hace algunos años, los niños con capacidades diferentes debían ir a escuelas especiales, pero ahora tienen el derecho a asistir a una escuela normal. El principal pilar de la inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, distintas a las de los demás, por lo que las distintas necesidades exigen respuestas diversas o diferentes. Entonces, ¿qué nos permite la inclusión? Disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso frente a los diferentes, beneficiar a todas las personas sin prejuicio de sus características, es decir, sin etiquetar ni excluir. Proporcionar un acceso equitativo, revisando procesos constantemente y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. Según las Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, niñas y niños. Por lo tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida. La igualdad de género es por tanto un principio jurídico universal, mientras que la equidad de género introduce además un componente ético para asegurar una igualdad real, que de alguna forma compense la desigualdad histórica que el género femenino arrastra en cuanto a representación política o mercado laboral, entre otras cosas. Por ejemplo, varios años atrás se creía que las mujeres se tenían que quedar para las labores de la casa, negándoles la posibilidad de trabajar o incluso que las niñas no eran capaces de jugar fútbol o cualquier otro deporte. Sin embargo, hoy en día, gracias a la equidad de género, las mujeres han podido llegar a ser profesionistas y a las niñas dándoles la posibilidad de ser incluidas en cualquier deporte. La incorporación de la dimensión de género en las políticas públicas aconseja la implementación de proyectos específicos orientados a las mujeres, que responden a la singularidad de la situación de las mujeres y a la necesidad de implementar medidas de discriminación positiva para contrarrestar las desventajas iniciales que comparten algunos grupos de mujeres. Los proyectos orientados a debilitar las prácticas de violencia contra la mujer, dar apoyo a las mujeres víctimas de violencia, favorecer el ingreso al mercado de trabajo de las jefas de hogar pobres, prevenir y dar atención a las embarazadas adolescentes, contrarrestar la desinformación de las mujeres acerca de sus derechos, son ejemplos de proyectos específicos. La coordinación con los distintos sectores de la administración pública debe darse a diferentes niveles, si se quiere que se movilicen recursos o incorporen la perspectiva de género en el diseño de sus políticas. En conclusión, la construcción de un sistema de indicadores sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres evalúa cómo evolucionan las relaciones de género y la situación de ellas en comparación a la de los hombres en un momento dado a lo largo del tiempo, en relación a los aspectos que se consideran más importantes. ¿Burlarte de una mujer por su peso o su apariencia física es una broma pesada o es violencia? Hablemos de violencia de género en menos de 90 segundos. Cuando hablamos de violencia de género, usualmente nombramos a la que deja huellas físicas como los golpes, los puñetes o las patadas. Pero hay otras formas de violencia que, por no ser evidentes físicamente, a veces nos cuesta reconocer, lo que dificulta la acción frente a ella. Esas formas de violencia son también cotidianas y frecuentes, como por ejemplo, el acoso sexual callejero, las burlas, intimidación o amenazas.
y se pueden dar en contextos privados o públicos, como la violencia obstétrica, que es la violencia a la que las mujeres gestantes son expuestas en el contexto del parto. Reconocer que la violencia no es solo física y hablar sobre las otras múltiples formas de violencias nos ayuda a prevenirlas y actuar frente a ellas. Si te sirvió esta información, comparte el video para que llegue a más personas. Este video es una iniciativa